Mi esposo me dejó en San Valentín para salir con un hombre más rico. Años después, fui yo quien compró su casa en una subasta y la convertí en mi oficina. Pero hay mucho más detrás de esta historia que necesito contar. Todo comenzó en una mañana de febrero. Yo estaba en mi oficina, revisando los últimos informes trimestrales cuando recibí un mensaje de Fernando. Antes de continuar, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Necesitamos hablar. Es importante. Mi corazón se aceleró, pero no por emoción. Después de 7 años de matrimonio, conocía demasiado bien ese tono. Fernando siempre criticó mi dedicación al trabajo. Estás obsesionada con tu carrera, me decía constantemente. La vida es más que números y reuniones. Carolina. Era gracioso viniendo de alguien que apenas mantenía un trabajo estable por más de 6 meses. Esa noche, mientras conducía a casa, repasaba mentalmente los planes que había hecho para San Valentín. Una cena especial, su vino favorito, incluso había comprado entradas para ese concierto que tanto quería ver. Pero al abrir la puerta, supe que algo estaba mal. Las luces estaban apagadas y sobre la mesa del comedor había un sobre. Carolina, cuando leas esto, ya me habré ido. Conocía a alguien que realmente entiende lo que significa la ambición. Alguien que puede darme la vida que siempre soñé. Es mejor así. Tú tienes tu trabajo, y yo ahora tengo a alguien que realmente me ve. Me senté en el sofá, todavía con el abrigo puesto, sosteniendo esa carta que destruía 7 años de mi vida. Las palabras se mezclaban frente a mis ojos, pero una frase se repetía en mi mente. Alguien que realmente me ve. No lloré, no inmediatamente. Primero vino la rabia, luego la confusión, y finalmente una revelación que me golpeó como una bofetada. Las reuniones de trabajo de Fernando en los últimos meses, sus nuevos trajes, ese reloj que compró en oferta. Tomé mi teléfono y abrí Instagram. No fue difícil encontrar la verdad. Allí estaba Fernando, en la cuenta de Alejandro Montero, el billonario tecnológico que había estado en boca de todos últimamente. La foto era de hace 3 semanas, ambos en un yate, sonriendo, con la costa de Marbella de fondo. El pie de foto decía, cuando encuentras a alguien que comparte tu visión del futuro, Alejandro Montero, el mismo hombre sobre el que había estado preparando informes durante meses, el mismo cuyas empresas habían estado estudiando para posibles fusiones. Fernando había usado cada detalle que compartí durante nuestras cenas, cada análisis que casualmente mencioné, para acercarse a él. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de preocupación, amigos comunes, familiares, todos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Pero entre los mensajes, uno captó mi atención. Era de María Ángeles, la asistente ejecutiva de mi empresa. Carolina, necesito que veas algo. Es sobre los proyectos que presentaste el mes pasado. Alguien ha estado filtrando información. En ese momento, las piezas empezaron a encajar. Los proyectos retrasados, los clientes que inexplicablemente cambiaron de opinión, las reuniones canceladas en el último momento. Todo coincidía con las casualidades que habían llevado a Fernando a conocer a Montero. Pasé la noche revisando correos antiguos, mensajes, documentos. Cada descubrimiento era como un nuevo puñal. Fernando no solo me había traicionado emocionalmente, había usado nuestra relación, mi confianza, mi trabajo, todo para acercarse a Montero. A la mañana siguiente, mientras el sol de febrero entraba por la ventana, tomé una decisión. Me miré en el espejo del baño, aún con el maquillaje corrido de la noche anterior, y me hice una promesa. Esto no sería el final de mi historia, sino el principio. Entré a la oficina esa mañana con la cabeza alta. Nadie se atrevió a mencionar los rumores que ya circulaban. Nadie se atrevió a mostrar lástima. Me senté en mi escritorio y comencé a trabajar en un nuevo plan. Uno que no solo salvaría mi carrera, sino que me llevaría más lejos de lo que Fernando o Montero podrían imaginar. Pero esa tarde, mientras organizaba mi nueva estrategia, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Beatriz Montero, la exesposa de Alejandro. Carolina, dijo con una voz que mezclaba compasión y advertencia. Tenemos que hablar. Lo que le pasó a tu marido no es la primera vez que Alejandro hace esto, y definitivamente no será la última. El nombre de Beatriz Montero me resultaba familiar. Había aparecido en varios artículos financieros hace unos años, cuando dirigía una prometedora startup de tecnología. Su empresa había estado a punto de revolucionar el mercado, hasta que misteriosamente se declaró en quiebra. ¿Podemos vernos?, continuó. Hay cosas que necesitas saber, cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí. Acordamos encontrarnos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Mientras conducía hacia allí, mi mente repasaba los últimos meses.
Las señales habían estado ahí. Fernando comprando trajes caros que encontró en oferta, inscribiéndose en un gimnasio exclusivo, mencionando casualmente nombres de restaurantes donde un amigo lo había invitado. El café estaba casi vacío cuando llegué. Beatriz ya estaba allí, elegante, pero con una tensión visible en su rostro. Me senté frente a ella y antes de que pudiera decir algo, sacó una tablet de su bolso. «Mira esto», dijo, deslizando el dedo por una serie de fotos. Manuel Torres, director financiero, dejó a su esposa hace 2 años por Alejandro. Andrea Vega, diseñadora de software, su novia la dejó por él. Jorge Ramírez, analista de datos. La lista continuaba. Cada historia era similar. Profesionales exitosos cuyos parejas los habían dejado por Alejandro Montero. En cada caso, el patrón era el mismo: el abandono, seguido por un periodo de éxito aparente junto a Montero. Y luego, nada. Desaparición profesional, reputaciones destruidas, carreras arruinadas. Alejandro no busca amor, explicó Beatriz, su voz mezclando amargura y resignación. Busca información, se acerca a personas con parejas en posiciones estratégicas, las seduce y usa la información que obtiene para su beneficio. Cuando ya no le son útiles, los descarta, completé, sintiendo un escalofrío. Exacto. En mi caso, usó lo que mi esposo sabía sobre mi empresa para organizar una adquisición hostil. Cuando terminó, no solo había perdido mi matrimonio, sino todo por lo que había trabajado. Mientras escuchaba a Beatriz, recordé todas las veces que había compartido detalles de mi trabajo con Fernando: análisis de mercado, estrategias de fusión, información sobre competidores, todo lo que él había estado pasando a Montero. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente. Beatriz sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Porque alguien tiene que romper el ciclo. Y creo que tú podrías ser quien lo haga. Esa noche, en lugar de llorar por mi matrimonio perdido, me senté en mi escritorio y comencé a investigar. Cada artículo sobre Montero, cada movimiento de su empresa, cada persona que había estado en su círculo íntimo. El patrón era claro. Seducía a personas cercanas a información valiosa. Las usaba y luego las descartaba. Mi teléfono sonó con una notificación de Instagram. Era otra foto de Fernando y Montero, esta vez en la inauguración de un restaurante exclusivo. Fernando sonreía a la cámara, vestido con un traje que costaba más que su salario de 3 meses. El pie de foto decía: celebrando nuevos comienzos con quien realmente entiende el significado del éxito. Algo dentro de mí se endureció. No sería otra víctima en la lista de Montero. No sería otra historia de advertencia que Beatriz contaría a la siguiente persona. Esta vez sería diferente. Abrí mi laptop y comencé a escribir un nuevo plan de negocios. Si Montero quería jugar con información privilegiada, le daría exactamente eso. Pero primero, necesitaba entender completamente su juego. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. En la oficina, mantuve una fachada de profesionalismo intacto, mientras discretamente comenzaba a mover mis piezas. Reorganicé mi equipo, cambié contraseñas, modifiqué accesos. Cada noche trabajaba hasta tarde, construyendo una estrategia que no solo me protegería, sino que me permitiría recuperar todo lo que había perdido, y más. Una semana después recibí otro mensaje de Beatriz. Vi las últimas fotos. Fernando ya está viviendo en la mansión de Alejandro en La Moraleja. Es más rápido de lo normal. Ten cuidado. Cuando se mueven así de rápido es porque tienen un objetivo específico. Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de Madrid. En algún lugar de esa ciudad, mi exmarido estaba viviendo su fantasía de riqueza y poder, sin saber que era solo otra pieza en el juego de Montero. Pero esta vez, el juego tendría diferentes reglas. Mi teléfono sonó nuevamente. Era un correo de la junta directiva. Querían verme mañana a primera hora. Habían notado irregularidades en algunos de los proyectos que manejaba. Proyectos que, casualmente, eran de especial interés para las empresas de Montero. Me levanté de mi escritorio y me acerqué al espejo de mi oficina. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que hace una semana lloraba por un matrimonio destruido. Era alguien más fuerte, más decidida y mucho más peligrosa. Que empiece el juego, murmuré, mientras comenzaba a preparar mi presentación para la junta directiva. Mañana sería un día crucial, el primer paso en un camino que cambiaría no solo mi vida, sino las reglas con las que Montero había estado jugando durante años. La reunión con la junta directiva comenzó exactamente a las 8:00 am. 5 rostros serios me observaban desde el otro lado de la mesa de caoba. El aire acondicionado estaba demasiado frío, como siempre que querían incomodar a alguien. Carolina, comenzó Ricardo Mendoza, el presidente de la junta. Hemos detectado algunas inconsistencias en los últimos informes de fusiones y adquisiciones. Mantuve mi expresión neutral mientras proyectaban los documentos en la pantalla.
Eran exactamente los proyectos que Fernando había estado filtrando a Montero. Específicamente, continuó Mercedes Álvarez ajustando sus gafas, los análisis de viabilidad de 3 empresas tecnológicas que coincidentemente ahora están en proceso de adquisición por Grupo Montero. Es interesante que lo mencionen, respondí, abriendo mi portafolio, porque justo ayer terminé una investigación sobre esas inconsistencias. Les mostré mi propia presentación. Correos electrónicos, registros de acceso, patrones de filtración que apuntaban claramente a otras personas dentro de la empresa. Personas que, casualmente, habían sido contratadas por recomendación de empresas vinculadas a Montero. Como pueden ver, continué, no soy la única que debería estar en esta reunión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Mercedes intercambiaron miradas incómodas. Acababa de exponer una red de infiltración en nuestra empresa mucho más grande de lo que imaginaban. Esto es preocupante, murmuró Ricardo. Necesitaremos tiempo para verificar esta información. Por supuesto, respondí, entregándoles una memoria USB. Aquí tienen toda la evidencia. Mientras tanto, sugiero que revisen los protocolos de seguridad, especialmente los accesos otorgados en los últimos 6 meses. Salí de la sala de juntas con la cabeza alta, pero las piernas temblando. En el baño, me permití un momento de debilidad. Me apoyé en el lavabo, respirando profundamente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. ¿Cómo fue la reunión? ¿Tengo más información? ¿Almorzamos? Nos encontramos en un pequeño restaurante peruano, lo suficientemente ruidoso para mantener una conversación privada. Beatriz llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Mira esto, dijo, extendiendo varios documentos sobre la mesa. Cada uno de estos casos sigue el mismo patrón. Alejandro no solo busca información empresarial, busca destruir específicamente a las personas que considera amenazas potenciales. Los documentos revelaban un patrón escalofriante. Cada persona que Montero había seducido a través de sus parejas había estado en posiciones clave en empresas que él consideraba competencia o objetivos de adquisición. ¿Y Fernando? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Tu exmarido es solo un medio para llegar a ti, confirmó Beatriz. Alejandro ha estado observando tu carrera. Tus análisis de mercado han frustrado varios de sus intentos de adquisición en los últimos años. Recordé todas las veces que había recomendado no proceder con ciertas fusiones, las veces que había identificado riesgos que otros pasaban por alto. Sin saberlo, había estado interfiriendo con los planes de Montero. Pero hay algo más, continuó Beatriz, bajando la voz. He estado en contacto con otras víctimas. No eres la única que está cansada de su juego. Me mostró más documentos, testimonios, registros financieros, pruebas de manipulación sistemática. Un grupo de personas, todas afectadas por Montero, había estado recopilando información. ¿Por qué me muestras todo esto?, pregunté. Porque necesitamos a alguien como tú, alguien que entienda el mercado, que pueda ver los patrones, alguien que no tenga miedo de enfrentarlo. Mientras revisaba los documentos, mi teléfono no dejaba de vibrar. Instagram, otra vez. Fernando presumiendo su nueva vida, cenas en restaurantes exclusivos, viajes en jet privado, fiestas con celebridades. En cada foto, Montero aparecía como una figura paternal orgullosa, presentando a su nuevo protegido en sociedad. Fernando no tiene idea, ¿verdad?, murmuré. Ninguno de ellos lo tiene, al principio, respondió Beatriz. Están tan deslumbrados por el estilo de vida que no ven las señales. Cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Me mostró fotos de las anteriores parejas de Montero. Todas seguían el mismo patrón. Un periodo de lujo excesivo, seguido por un declive brutal. Algunos habían perdido sus carreras, otros su reputación. Algunos incluso habían terminado en problemas legales. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 3 meses. Máximo 6. Depende de cuánta información útil puedan proporcionarle. En tu caso, por la forma en que está moviendo sus piezas, diría que tiene grandes planes. Esa noche en mi apartamento extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. Fotos, registros, testimonios. Una historia de destrucción sistemática contada en papel y tinta. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Carolina. La voz de Montero era exactamente como la había imaginado. Suave, cultivada, con un toque de diversión. Quería felicitarte por tu presentación esta mañana. Impresionante trabajo. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabías sobre la reunión? Alejandro, respondí, manteniendo mi voz estable. ¡Qué sorpresa! Quería invitarte a cenar. Tengo una propuesta que podría interesarte. Fernando estará encantado de verte. Ahí estaba. La trampa comenzaba a cerrarse. Por supuesto, respondí, sonriendo aunque no podía verme. Me encantaría. Después de colgar, miré los documentos esparcidos sobre mi mesa. La invitación de Montero significaba que el juego real estaba a punto de comenzar.
Tomé mi laptop y comencé a escribir un nuevo plan. Uno que cambiaría las reglas por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Ten cuidado. Cuando invita a cenar es porque está listo para atacar. Lo sé, respondí. Pero esta vez estaré preparada. Miré el reloj. 11:43 p.m. En menos de 24 horas, cenaría con el hombre que había destruido mi matrimonio y amenazaba con destruir mi carrera. Pero no sería una víctima más en su colección. Esta vez, el depredador se convertiría en presa. Que comience el verdadero juego, murmuré, mientras comenzaba a preparar mi estrategia para la cena que cambiaría todo. El restaurante que Montero eligió para la cena era exactamente como lo imaginaba: exclusivo, discreto y ostentosamente caro. El tipo de lugar donde el menú no tiene precios y los camareros parecen más bien espías entrenados. Llegué 10 minutos tarde, lo suficiente para demostrar que no estaba desesperada por la invitación. El maître me condujo a una mesa apartada donde Montero ya esperaba. Solo. Carolina. Se levantó para saludarme con 2 besos, como si fuéramos viejos amigos. Estás aún más hermosa de lo que Fernando describió. Era más alto de lo que parecía en las fotos, con ese tipo de atractivo que solo el dinero y buenos genes pueden proporcionar. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, calculadores. Fernando se nos unirá más tarde, explicó, mientras un camarero servía champán. Quería que tuviéramos la oportunidad de conocernos primero. Por supuesto, sonreí tomando un sorbo. Aunque siento que ya te conozco, Alejandro. He seguido tu carrera muy de cerca. ¿Un destello de algo? ¿Interés? ¿Precaución? Cruzó su rostro. Y yo la tuya, Carolina. Tu análisis sobre el mercado tecnológico es fascinante, especialmente tus predicciones sobre fusiones y adquisiciones. La trampa comenzaba a revelarse. Cada cumplido era un anzuelo, cada pregunta una red tendida. Es curioso, comenté, manteniendo mi tono casual. Últimamente mis análisis han estado apareciendo en lugares inesperados. Montero sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. El mercado es así. La información fluye, como el agua, concordé, o como los secretos entre amantes. Su mano se detuvo por un microsegundo mientras llevaba la copa a sus labios. Primera grieta en la fachada. Fernando eligió ese momento para aparecer. Verlo dolió más de lo que esperaba. Estaba más delgado, más elegante, con un traje que costaba más que nuestro antiguo auto. Carolina. Su voz temblaba ligeramente. ¿Te ves? Bien. Tú también, Fernando. El dinero te sienta bien. Se sentó junto a Montero, quien inmediatamente puso una mano sobre su rodilla. Un gesto de posesión, no de afecto. Fernando me contaba lo brillante que eres, continuó Montero. De hecho, tengo una propuesta para ti. Aquí venía, el momento por el que había organizado todo esto. Me encantaría que te unieras a mi equipo, propuso. Tu talento está desperdiciado en tu actual empresa. Conmigo podrías alcanzar tu verdadero potencial. ¿Cómo Fernando alcanzó el suyo? Pregunté, mirando directamente a mi ex marido. Fernando se removió incómodo. Montero apretó su rodilla, una advertencia silenciosa. Fernando ha florecido a mi lado, respondió Montero. Como tú podrías hacerlo. Es fascinante, dije, tomando otro sorbo de champán. ¿Cómo encuentras personas talentosas a través de sus parejas? Casi como si fuera un patrón. El ambiente cambió instantáneamente. La sonrisa de Montero se congeló. No sé a qué te refieres, respondió, su voz perdiendo calidez. ¿No? Qué extraño. Beatriz Montero piensa diferente. Fernando palideció. Montero, por primera vez, pareció genuinamente sorprendido. Ah, ¿conoces a Beatriz? Su voz era puro hielo ahora. Bastante bien, de hecho. Tenemos mucho en común, como el haber confiado en las personas equivocadas. Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Él y Fernando en su yate, pero no la que había publicado en Instagram. Esta era más íntima, tomada sin que se dieran cuenta. Tengo más, continué. Muchas más. De todos tus protegidos. Es increíble lo descuidada que se vuelve la gente cuando se siente poderosa. Fernando parecía a punto de vomitar. Montero, sin embargo, recuperó su compostura con admirable velocidad. ¿Qué quieres?, preguntó directamente. ¿Yo? Nada. Solo quería que supieras que no soy como los demás. No soy una pieza en tu juego. Me levanté, dejando mi servilleta sobre la mesa. Ah, y Fernando, añadí. Cuando Alejandro termine contigo y te deje sin nada, no me llames. Ya no existes para mí. Salí del restaurante con las piernas temblando pero la cabeza alta. En el auto, dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Beatriz. ¿Cómo fue? Exactamente como planeamos, respondí. Mostré las cartas justas para inquietarlo, pero no todas. ¿Y Fernando? Asustado. Cuando Montero comience a investigar de dónde saqué esas fotos, se volverá paranoico.
empezará a desconfiar de todos, especialmente de Fernando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Impresionante jugada. Pero no sabes con quién te estás metiendo. Sonreí. Por supuesto que Montero intentaría intimidarme. Al contrario. Respondí, eres tú quien no sabe con quién se metió. Los días siguientes fueron un torbellino. Como esperábamos, Montero comenzó a mover sus piezas. Primero, intentó investigar mi conexión con Beatriz. Luego, comenzó a rastrear el origen de las fotos. Fernando me llamó llorando una noche. Montero se había vuelto distante, suspicaz. Ya no lo llevaba a reuniones importantes. Ya no lo presentaba a sus contactos. ¿Qué le dijiste?, suplicó. Todo estaba perfecto hasta que cenamos contigo. Le mostré la verdad. Respondí, que no eres más que una herramienta para él, como yo lo fui para ti. Colgué sin esperar su respuesta. Una semana después, Beatriz me envió un mensaje urgente. Funcionó. Montero está vendiendo propiedades. Está preparándose para algo grande. ¿La mansión también?, pregunté. Especialmente la mansión. Cree que alguien lo está espiando desde allí. Sonreí. Las cámaras que habíamos instalado en la propiedad vecina habían hecho su trabajo. La paranoia de Montero haría el resto. ¿Fernando sigue viviendo allí?, pregunté. Por ahora. Pero Alejandro ya le pidió que busque otro lugar. Dice que necesita espacio. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. La semilla de la duda que plantamos estaba creciendo, alimentada por la propia paranoia de Montero. Prepárate, escribí a Beatriz. La segunda fase está por comenzar. Esa noche, mientras revisaba los documentos que probarían la verdadera naturaleza de los negocios de Montero, recordé algo que mi abuela solía decir. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia se sirve a temperatura ambiente. Esto no era solo venganza, era justicia, y apenas estábamos empezando. La paranoia de Montero creció más rápido de lo que esperábamos. En menos de 2 semanas, despidió a la mitad de su personal doméstico. Cambió todas las cerraduras de la mansión y contrató un nuevo equipo de seguridad. Fernando me llamaba cada noche, cada vez más desesperado. No me deja usar mi teléfono durante las reuniones, me dijo en su última llamada. Revisa mis mensajes, mis correos. Incluso instaló cámaras en mi habitación. ¿Y ahora entiendes cómo se siente?, pregunté, sin poder contener la amargura. Que alguien en quien confías te traicione. Carolina, por favor. Su voz se quebró. Cometí un error, pero esto es una pesadilla. No, Fernando. La pesadilla fue descubrir que mi esposo usó nuestra intimidad para robar información. La pesadilla fue darme cuenta de que cada momento juntos era una mentira. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Fernando. Creo que Alejandro está vendiendo la mansión. Me pidió que empezara a buscar otro lugar para vivir. Qué pena, respondí, fingiendo desinterés. Supongo que el cuento de hadas está llegando a su fin. Después de colgar, llamé inmediatamente a Beatriz. Está funcionando, le dije. Montero está poniendo la mansión en venta. Lo sé, respondió. Pero hay más. Está liquidando otras propiedades también. Creo que planea mover todo su capital al extranjero. Perfecto, sonreí. Justo lo que necesitábamos. El plan estaba funcionando mejor de lo esperado. La paranoia de Montero lo estaba llevando exactamente donde queríamos. Cada movimiento que hacía era una reacción a nuestras cuidadosas manipulaciones. Al día siguiente, durante mi almuerzo, recibí una visita inesperada. Manuel Torres, uno de los ex protegidos de Montero, se sentó frente a mí sin invitación. Sé lo que estás haciendo, dijo sin preámbulos. Y quiero ayudar. Lo miré fijamente, evaluando. Manuel había sido uno de los primeros en caer en la trampa de Montero. Su historia era similar a la mía. Su esposa lo había dejado por él, y en el proceso había perdido su posición como director financiero de una importante empresa. ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté. Porque tengo algo que necesitas. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Los verdaderos registros financieros de Montero, los que muestran de dónde viene realmente su dinero. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Cómo los conseguiste? Era su director financiero por un tiempo, ¿recuerdas? Guardé copias de todo. Por si acaso, tomé la memoria USB, sintiendo su peso en mi mano. Si lo que Manuel decía era cierto, esto podría cambiar todo. ¿Qué quieres a cambio? Ver su cara cuando todo se derrumbe. Respondió simplemente. Esa noche, mientras revisaba los archivos de Manuel, las piezas comenzaron a encajar. Montero no era solo un manipulador, era un fraude completo. Su imperio estaba construido sobre mentiras, manipulaciones y documentos falsificados. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fernando. Carolina, necesito verte. Es urgente. Ignoré el mensaje, pero siguió insistiendo. Finalmente accedí a encontrarlo en un café cerca de mi oficina. Cuando llegó, apenas lo reconocí.
El Fernando elegante y seguro que había visto en la cena con Montero había desaparecido. En su lugar había un hombre demacrado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Alejandro está actuando de manera extraña, dijo en voz baja, mirando constantemente sobre su hombro. Creo que está planeando algo grande. ¿Y por qué debería importarme? Pregunté fríamente. Porque creo que está usando información que yo le di sobre ti. Información de cuando estábamos casados. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Qué tipo de información? Todo, admitió, evitando mi mirada. Tus contraseñas, tus contactos, detalles sobre tus proyectos personales. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Mi voz temblaba de rabia. No solo me traicionaste emocionalmente, me vendiste profesionalmente. Lo sé, lo sé. Se cubrió el rostro con las manos. Por eso estoy aquí. Quiero ayudarte. Puedo decirte exactamente qué está planeando. Lo miré fijamente, considerando mis opciones. Fernando siempre había sido un libro abierto para mí. Incluso ahora, podía ver que decía la verdad. Estaba asustado. Habla, dije finalmente. Durante la siguiente hora, Fernando me contó todo. Los planes de Montero para destruir mi carrera, sus conexiones con la junta directiva de mi empresa, incluso su estrategia para forzar mi renuncia. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté cuando terminó. Porque finalmente entendí algo, respondió, su voz quebrada. Tú eras real, lo que teníamos era real, y lo destruí todo por una fantasía. Salí del café sintiendo una mezcla de emociones. La información de Fernando era valiosa, pero su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Esa noche, recibí otro mensaje de Montero. Última oportunidad, Carolina. Únete a mí, o prepárate para las consecuencias. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Querido Alejandro, creo que eres tú quien debería prepararse. Las siguientes 48 horas fueron cruciales. Junto con Beatriz y los demás afectados por Montero, comenzamos a mover nuestras piezas. La información de Manuel, combinada con los testimonios de Fernando y otros, formaba un caso sólido. La mansión sale a subasta la próxima semana, me informó Beatriz. Montero está desesperado por vender. Perfecto, respondí. ¿Las otras víctimas están listas? Todos están en posición. Solo esperan tu señal. Mientras preparaba los documentos para la siguiente fase de nuestro plan, recibí una última llamada de Fernando. Carolina. Su voz sonaba diferente, más clara. Acabo de encontrar algo en la oficina de Alejandro. Algo grande. Necesito verte ahora. ¿Dónde estás? En la mansión. Alejandro está en Dubái. Por favor, ven. Dudé por un momento, pero mi instinto me decía que esto era importante. Voy para allá, respondí, mientras enviaba un mensaje rápido a Beatriz con mi ubicación. Mientras conducía hacia la mansión, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. El lugar que Montero había usado para presumir su poder pronto se convertiría en el símbolo de su caída. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría todo. La información que Fernando había encontrado no era solo importante, era explosiva, y estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que ni siquiera yo había previsto. La mansión se alzaba frente a mí, imponente en la oscuridad. Las luces del jardín estaban apagadas, y solo el resplandor de una ventana en el segundo piso rompía la penumbra. El guardia de seguridad me reconoció del día de la cena y me dejó pasar sin preguntas. Fernando me esperaba en la entrada, nervioso y pálido. «Tienes que ver esto», susurró, guiándome por la escalera principal. Lo encontré por accidente mientras buscaba mis documentos. Me condujo hasta el despacho de Montero, una habitación que parecía más una bóveda que una oficina. En el centro, sobre el escritorio de caoba, había una laptop abierta y varios documentos esparcidos. «Mira», dijo Fernando señalando la pantalla. Alejandro no solo robaba información, la fabricaba. Los archivos mostraban algo más siniestro de lo que habíamos imaginado. Montero no solo manipulaba a sus parejas para obtener información, creaba crisis empresariales artificiales para beneficiarse de ellas. Cada persona que sedujo, explicó Fernando, cada relación que destruyó era parte de un plan mayor. No solo buscaba información, buscaba testigos creíbles para sus fraudes. Por eso nos elegía, murmuré, entendiendo finalmente. Personas en posiciones clave, con acceso a información sensible. Nos usaba como validación para sus mentiras. Exacto. Cuando las empresas comenzaban a investigar las irregularidades, todo apuntaba a las parejas traicionadas. Nadie sospechaba de él. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. Las historias de Beatriz, el testimonio de Manuel, todo encajaba en un patrón más oscuro.
¿Por eso estaba tan interesado en mí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eres la mejor analista financiera del sector, respondió Fernando. Si tú validabas sus números, nadie los cuestionaría. Mientras copiaba los archivos en mi teléfono, un ruido en el pasillo nos congeló. Pasos. Está en Dubái, susurró Fernando, pálido. Se supone que está en Dubái. La puerta del despacho se abrió lentamente. Alejandro Montero estaba ahí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carolina, Fernando. Su voz era suave como seda. ¡Qué reunión tan íntima! Detrás de él, dos hombres corpulentos bloqueaban la salida. Alejandro, logré mantener mi voz firme. Creí que estabas fuera del país. Cambié mis planes cuando mis sistemas de seguridad detectaron actividad inusual. Dio un paso hacia el escritorio. Aunque debo admitir que no esperaba encontrarlos a ambos aquí, juntos. Fernando comenzó a balbucear explicaciones, pero Montero lo silenció con un gesto. No me interesan tus excusas, Fernando. Ya no me eres útil. Se volvió hacia mí. Pero tú, Carolina, tú sigues siendo fascinante. ¿Por qué? Pregunté, ganando tiempo mientras enviaba discretamente un mensaje de auxilio a Beatriz. ¿Por qué no caí en tu trampa? Montero rió, un sonido sin alegría. Al contrario, caíste exactamente como esperaba. Cada movimiento, cada reacción, todo fue según el plan. ¿Plan? Fernando parecía confundido. Oh, querido Fernando. Montero lo miró con desprecio. ¿Realmente creíste que te elegí por tu encanto? Eras el camino hacia Carolina. Siempre lo fuiste. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Todo había sido una trampa más elaborada? Los documentos que acabas de copiar, continuó Montero, fueron plantados específicamente para ti. Cada archivo, cada evidencia, todo diseñado para llevarte exactamente donde te quería. ¿Por qué? Mi voz apenas un susurro, porque necesitaba que alguien con tu reputación destruyera su propia credibilidad. Cuando presentes esas pruebas, nadie te creerá. Serás solo otra expareja despechada intentando vengarse. El plan era brillante en su crueldad. Al hacerme descubrir evidencia falsa, Montero no solo desacreditaría mis acusaciones, sino que destruiría mi credibilidad profesional. Pero cometiste un error, dije, recuperando la compostura. ¿No contaste con Beatriz, mi ex esposa? Montero rió. ¿Crees que su participación fue coincidencia? Ella trabaja para mí desde hace meses. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Beatriz también era parte del engaño? No te creo. Pero mi voz traicionaba mi duda. Llámala, sugirió Montero. Veamos si viene a rescatarte. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Lo siento, Carolina. No tuve opción. El mundo pareció detenerse por un momento. Toda mi cuidadosa planificación, toda mi estrategia, se basaba en información que Montero había orquestado. ¿Y ahora qué? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ahora. Montero sonrió. Tienes dos opciones. Únete a mí, usa tu talento para mis propósitos, ¿O qué? ¿Me destruirás como a los demás? Oh, no. Su sonrisa se amplió. Ya estás destruida. La pregunta es si quieres reconstruirte a mi lado o desaparecer en la irrelevancia. Fernando, que había estado inusualmente silencioso, dio un paso adelante. Ella no está sola, declaró, su voz temblando pero firme. Montero lo miró con genuina sorpresa. Luego rió. ¿Tú vas a protegerla? ¿El hombre que la traicionó por mí? Cometí un error. Fernando me miró. El peor error de mi vida, pero puedo intentar arreglarlo. Conmovedor. Montero hizo un gesto a sus guardias. Pero inútil. Mientras los hombres avanzaban hacia nosotros, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez, el mensaje era diferente. Era de Manuel Torres. Activa la aplicación que instalé. Ahora. Sin pensarlo dos veces, presioné el icono que Manuel había añadido a mi teléfono esa tarde. Inmediatamente, las luces del despacho parpadearon y se apagaron. En la oscuridad escuché a Montero maldecir. Cuando las luces de emergencia se encendieron, la escena había cambiado dramáticamente. Manuel estaba en la puerta, acompañado por varios agentes de la policía económica, y sostenía una memoria USB idéntica a la que me había dado. La diferencia entre tu USB y la mía, Alejandro, dijo Manuel con una sonrisa, es que la mía contiene los verdaderos registros, no los que plantaste para Carolina. La expresión de Montero cambió por primera vez, mostrando una grieta en su perfecta fachada. Esta noche, continuó Manuel, mientras estabas ocupado aquí, equipos de investigación están registrando todas tus propiedades, las verdaderas, no las que usas como fachada. Montero intentó mantener su compostura, pero podía ver el miedo en sus ojos. ¿Realmente creíste? Pregunté, encontrando mi voz. ¿Que eras el único que podía tender trampas?
Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, documentos y revelaciones. La caída de Alejandro Montero ocupó las portadas de todos los periódicos económicos. Su imperio, construido sobre mentiras y manipulaciones, se desmoronaba pieza por pieza. Manuel nos explicó todo durante una larga reunión en su oficina. Había estado trabajando con la policía económica desde su propia caída, recopilando evidencia y construyendo un caso sólido contra Montero. Cuando te acercaste a Beatriz, me explicó, supimos que eras diferente. No buscabas venganza ciega, buscabas justicia. ¿Y Beatriz? Pregunté, recordando su mensaje de disculpa. Actuaba bajo nuestras instrucciones. Necesitábamos que Montero creyera que tenía el control total. Su arrogancia fue su mayor debilidad. La investigación reveló la verdadera extensión de los crímenes de Montero. No solo había manipulado información empresarial, había construido una elaborada red de engaños que abarcaba años de operaciones. Fernando, sorprendentemente, se convirtió en un testigo clave. Su testimonio, junto con los documentos que había encontrado, proporcionó piezas cruciales del rompecabezas. «No espero tu perdón», me dijo una tarde, mientras preparaba su declaración. «Pero al menos puedo hacer lo correcto por una vez». Lo miré, recordando al hombre que había amado, viendo los rastros de él en esta versión más humilde y arrepentida. «El perdón es un proceso», respondí, «pero el primer paso es la verdad». La mansión, como era de esperar, salió a subasta. Montero había intentado venderla rápidamente cuando sintió que el cerco se cerraba, pero la investigación congeló todas sus propiedades. El día de la subasta, me senté en primera fila. La sala estaba llena de curiosos y periodistas, todos esperando ver quién se quedaría con el símbolo más visible del imperio caído de Montero. Cuando llegó el momento, levanté mi paleta. Mi oferta fue modesta pero firme. Nadie más pujó. Quizás por respeto, quizás por superstición, o quizás porque la mansión llevaba demasiadas historias oscuras. «Vendida», declaró el subastador, y con un golpe de martillo, la propiedad que había sido testigo de tantas traiciones pasó a mis manos. Esa tarde, mientras recorría los pasillos vacíos de la que ahora era mi propiedad, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. «¿Vas a convertirla en tu oficina?», preguntó. Una sonrisa en su voz. «Mejor», respondí. «Será la sede de nuestra nueva fundación». La idea había surgido durante las largas conversaciones con las otras víctimas de Montero, una organización dedicada a proteger y asesorar a personas atrapadas en relaciones abusivas, tanto personales como profesionales. «Es perfecto», dijo Beatriz. «Transformar un lugar de dolor en uno de sanación». Las semanas siguientes fueron de intensa actividad. Mientras los medios seguían el juicio de Montero, yo me concentré en transformar la mansión. Cada habitación que había sido testigo de manipulaciones y engaños fue renovada y resignificada. El despacho donde Montero había planeado sus esquemas se convirtió en una sala de conferencias, donde expertos daban charlas sobre empoderamiento financiero. La sala donde había seducido a sus víctimas con promesas vacías se transformó en un espacio de terapia y apoyo. Fernando vino a visitar la fundación un mes después de su inauguración. Estaba más delgado, más serio, pero había una nueva dignidad en su postura. «Es increíble lo que has hecho con este lugar», comentó, mirando alrededor con asombro. «A veces», respondí, «necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito». Me miró por un largo momento, como si quisiera decir algo más, pero simplemente asintió y se marchó. Era mejor así. Algunos capítulos necesitan cerrarse en silencio. El juicio de Montero concluyó 6 meses después. La sentencia fue severa: 15 años de prisión y la confiscación de todos sus bienes mal habidos. En la sala del tribunal, mientras leían el veredicto, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Ya no vi al depredador carismático que había destruido tantas vidas. Vi a un hombre pequeño, consumido por su propia ambición, que había construido un imperio sobre promesas vacías. Esa noche, celebramos discretamente en la fundación. No era una celebración de venganza, sino de justicia y renovación. Manuel, Beatriz y todas las personas que habían sido parte de esta historia estaban presentes. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Manuel mientras observábamos la ciudad desde el balcón. Montero creía que te estaba destruyendo, pero en realidad te estaba dando la oportunidad de construir algo más significativo. Tenía razón. La traición de Fernando y las manipulaciones de Montero me habían llevado por un camino doloroso, pero también me habían mostrado mi verdadera fortaleza. Un año después de aquel día de San Valentín que cambió mi vida, la fundación había ayudado a más de 100 personas a escapar de relaciones abusivas y reconstruir sus vidas. Cada historia de éxito, cada persona que encontraba su camino hacia la recuperación, era una victoria contra el legado tóxico de Montero. Fernando encontró trabajo en otra ciudad y, según supe,
comenzó terapia. De vez en cuando recibía actualizaciones sobre su progreso a través de amigos comunes. Estaba haciendo el trabajo difícil de reconocerse y reconstruirse. Beatriz se convirtió en una de nuestras consejeras más valiosas. Su experiencia, tanto como víctima como parte de la operación que expuso a Montero, le dio una perspectiva única para ayudar a otros. En cuanto a mí, encontré una paz que no sabía que buscaba. La mansión, que una vez fue símbolo de traición y engaño, se transformó en un faro de esperanza para otros. Cada mañana, al subir los escalones hacia mi oficina, recordaba que a veces nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda, encontré una carta que me hizo sonreír. Era de una mujer que había estado en una situación similar a la mía. Al final de su mensaje, escribió algo que capturó perfectamente la esencia de nuestra historia. A veces pensamos que estamos perdiendo todo, pero en realidad estamos encontrando nuestro verdadero camino. Gracias por mostrarme que después de la traición, no solo hay supervivencia, sino también propósito. Guardé la carta en mi escritorio, el mismo escritorio desde donde Montero había planeado la destrucción de tantas vidas. Ahora, era un lugar donde se construían nuevos comienzos. El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados. Desde mi ventana, podía ver el edificio donde una vez había trabajado, donde todo había comenzado. Parecía una vida diferente ahora. Mi teléfono sonó con un mensaje de Beatriz. ¿Lista para la sesión de grupo de esta noche? «Lista», respondí sonriendo. Porque la mejor venganza no fue comprar la mansión de Montero, ni verlo tras las rejas. La mejor venganza fue transformar su legado de destrucción en uno de sanación y esperanza. Y esa es una victoria que nadie podrá quitarme jamás.